En este video nos adentraremos en un emocionante viaje por lugares asombrosos que alguna vez formaron parte del gran camino de la seda. Estas ciudades, envueltas en misterios y leyendas, guardan en sí mismos innumerables enigmas de la antigüedad. Veremos cómo majestuosos caravanas cruzaban vastos desiertos y cadenas montañosas, dejando tras de sí rastros de intercambio cultural y comercio. Cada rincón de estos históricos senderos está impregnado de la atmósfera de antiguos misterios y civilizaciones olvidadas que esperan ser descubiertas. La ciudad de Xi'an, una de las más antiguas de China, se convirtió en un nodo crucial en la ruta de la seda, conectando Oriente y Occidente. Sus poderosas murallas, construidas en tiempos antiguos, aún guardan numerosos secretos que esperan ser revelados. Cada piedra aquí está impregnada del espíritu de los viajeros, comerciantes e investigadores que pasaron por esta ciudad, dejando tras de sí rastros de cultura y conocimientos. Xi'an no fue solo un centro comercial, sino también un lugar donde se cruzaban diversas naciones y sus tradiciones. Aquí se pueden encontrar restos de antiguos templos que, según se cree, fueron lugares de adoración no solo del budismo, sino también del daoísmo, creando una atmósfera única de mezcla de creencias. ¿Cómo pudo un conglomerado cultural así existir durante siglos sin dejar rastros de su influencia en el mundo moderno? Los arqueólogos continúan sus investigaciones, encontrando artefactos que confirman la importancia de Xi'an como centro cultural y económico. Descubrimientos como monedas antiguas y cerámica nos permiten asomarnos al pasado, aunque muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Qué exactamente atraía a las personas de los rincones más lejanos a esta ciudad? Pero esto no es la única pregunta que plantea Xi'an. En sus alrededores se encuentra el enigmático ejército de guerreros de terracota que custodia la tumba del primer emperador de China. Estas figuras, creadas hace más de 2 milenios, aún asombran por su realismo y dimensiones. ¿Cómo se logró tal precisión y maestría en la creación de estas estatuas? ¿Y por qué fueron olvidadas durante tantos siglos? Xi'an, con su historia multicapa y sus enigmáticos artefactos, sigue atrayendo a investigadores y viajeros. Esta ciudad es solo uno de los eslabones en la cadena de misterios antiguos que continúan inspirándonos a buscar respuestas. Luoyang, situado en la gran ruta de la seda, no solo fue un importante centro comercial, sino también un cruce cultural donde se encontraron las rutas de diversas civilizaciones. Esta ciudad, fundada hace más de 3000 años, fue testigo de numerosos eventos históricos que dejaron su huella en su arquitectura y cultura. Templos majestuosos como el Templo de Luming guardan reliquias misteriosas que aún hoy causan admiración y desconcierto. Aquí, en Luoyang, los antiguos comerciantes intercambiaban no solo mercancías, sino también ideas, lo que contribuyó a la aparición de tradiciones culturales únicas. ¿Cómo pudieron coexistir y enriquecerse entre sí pueblos tan diversos? Las frescas y esculturas encontradas en cuevas cuentan sobre creencias y costumbres que, parece, se han perdido. Pero queda la pregunta: ¿qué otros secretos ocultan las paredes de estos antiguos edificios? Luoyang también se convirtió en un importante centro del budismo, lo que aún más reforzó su importancia en la ruta de la seda.
Aquí convergían peregrinos, buscadores de conocimiento y sabiduría, dejando tras de sí numerosos mitos y leyendas. ¿Acaso estas historias místicas atraían a personas de lejanos países? Los arqueólogos continúan investigando esta ciudad y cada nuevo artefacto abre una puerta al pasado lleno de enigmas. Descubrimientos fascinantes, como antiguos rollos y objetos de uso diario, testimonian el alto nivel de habilidad de los artesanos locales. Pero, ¿cómo pudo este espléndido ciudad, que alguna vez prosperó, caer en la sombra del olvido? Cada piedra aquí susurra sobre su pasado, y tal vez solo el tiempo revelará todos los secretos que guarda. Las cuevas de Yungan, situadas en la parte nordeste de China, no solo representan un conjunto arquitectónico único, sino también una parte importante del Gran Camino de la Seda. Estas cuevas, talladas en la roca a lo largo de varios siglos, se convirtieron en un lugar sagrado para los peregrinos budistas que buscaban paz espiritual y conocimientos, recorriendo los vastos espacios del este. Cada una de las 30 cuevas, que contienen más de 2000 esculturas, guarda en sí mismos misterios de la antigüedad, sumergiéndonos en la atmósfera de aquellos tiempos en los que el arte y la religión se entrelazaban en una sola hebra ininterrumpida. ¿Cómo están estas cuevas tan majestuosas y enigmáticas relacionadas con el Camino de la Seda? La ruta que pasaba por esta región era una importante vía comercial que unía Oriente y Occidente, permitiendo el intercambio no solo de mercancías, sino también de valores culturales. Los maestros que crearon estos espléndidos relieves y estatuas pudieron ser inspirados tanto por tradiciones locales como extranjeras, enriqueciendo el arte de su tiempo. Algunos investigadores sugieren que las cuevas podrían haber servido no solo como lugar de adoración, sino también como un tipo de archivo donde se almacenaban conocimientos sobre el budismo y otras enseñanzas filosóficas. Sin embargo, queda la pregunta: ¿qué exactly intentaban transmitir estos maestros a las generaciones futuras? Las historias grabadas en piedra continúan despertando el interés de arqueólogos e historiadores que estudian cada detalle. Símbolos y representaciones complejas encontradas aquí a menudo parecen ser códigos no descifrados destinados a revelar los misterios del budismo. Las obras más antiguas en las cuevas de Yungan datan del primer siglo de nuestra era, pero muchas de las detalles permanecen envueltos en un manto de incertidumbre. Aunque las investigaciones continúan, lo cierto es que hay muchos misterios ocultos en estas sagradas paredes que esperan ser descubiertos. Las cuevas de Mogao, situadas en el corazón de China, no solo representan un destacado monumento de arte, sino también un nodo crucial del Gran Camino de la Seda. Estos sagrados depósitos de textos budistas y frescos tallados en acantilados fueron fundados en el IV siglo de nuestra era. Cada una de las 360 cuevas alberga obras únicas de arte que reflejan tanto aspectos religiosos como culturales de la vida de las antiguas rutas de caravanas. A medida que avanzamos por este misterioso lugar, podemos sentir la atmósfera de la antigüedad, donde el aire cálido se llena con el aroma de la vejez. Las paredes, decoradas con brillantes frescos, nos transportan a un mundo donde se cruzaban culturas e ideas, creando un asombroso sincretismo entre el pensamiento oriental y occidental.
¿Cómo lograron los antiguos maestros crear tales magníficos retratos que aún hoy fascinan a los investigadores? Las teorías sobre el propósito de las cuevas de Mogao varían desde su papel en la difusión del budismo hasta su posible uso como depósito de conocimientos protegidos del tiempo. Algunos científicos sugieren que estas cuevas podrían haber sido lugares de peregrinación, mientras que otros creen que podrían haber sido centros secretos de aprendizaje. Pero ¿qué es lo que realmente ocultan estas paredes llenas de imágenes y textos misteriosos? El misterio de las cuevas de Mogao sigue sin desentrañarse, al igual que muchos aspectos del Camino de la Seda. Es posible que por todo el mundo existan otros lugares similares que esperan ser descubiertos, y cada uno de ellos podría contar su propia historia asombrosa. En este espacio enigmático donde el tiempo parece detenerse, continuamos explorando las huellas de las antiguas civilizaciones que nos dejaron sus mensajes. Tianshui, una ciudad envuelta en antiguas leyendas, es una parte crucial del Gran Camino de la Seda. Aquí, entre majestuosas montañas, se esconden las cuevas de Maizushan, donde las paredes aún conservan frescos budistas que narran el legado espiritual que permea esta región. Cada trazo y color en estos frescos parecen marcar un enigma que los buscadores de la verdad han intentado descifrar durante siglos. El templo Fushi, cercano a este lugar, añade un toque de misterio. En sus sagradas paredes se puede sentir el espíritu de la antigüedad, cuando peregrinos de todo el mundo se reunían aquí para rendir homenaje y estudiar la filosofía basada en la unidad y la armonía. Pero ¿cómo un lugar sagrado como este templo se convirtió en un punto clave en la ruta comercial que conectaba Oriente y Occidente? Según los registros históricos, Tianshui no fue solo una parada para los viajeros, sino también un centro de intercambio de conocimientos culturales y espirituales. Las cuevas adornadas con frescos servían como lugar de estudio y meditación para monjes que buscaban transmitir el teachings de Buda a nuevas generaciones. ¿Existen mensajes ocultos entre estas imágenes que aún no hemos descifrado? Muchos investigadores no pueden dejar de preguntarse cómo estos únicos obras de arte han podido sobrevivir durante tantos siglos. Con su ayuda podemos asomarnos al pasado, pero la verdad sobre cómo Tianshui se convirtió en un eslabón tan importante en la cadena del Camino de la Seda sigue siendo un misterio. El paso de Jiahuguan no es simplemente el punto occidental de la Gran Muralla China, sino también un misterioso fuerte militar que durante siglos ha protegido las rutas comerciales más importantes. Desde sus altas murallas se puede disfrutar de una vista impresionante de las interminables dunas de arena y las cadenas montañosas que parecen proteger esta antigua ciudad fortificada. Pero ¿qué secretos oculta esta majestuosa fortaleza construida en el siglo VI de nuestra era? Los historiadores afirman que Jiahuguan servía como un punto clave en la defensa del imperio contra los nómadas y otros enemigos. Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, quedan muchas preguntas. ¿Cómo se lograba mantener este importante camino en condiciones climáticas severas y constantes amenazas? Las leyendas cuentan que aquí se guardaban documentos secretos y mapas que podrían haber cambiado el curso de la historia. Los habitantes locales
cuentan historias de fenómenos extraños que ocurrían en las cercanías del paso, que aún no han encontrado explicación. Algunos aseguran haber visto luces que bailaban en el cielo nocturno, mientras que otros dicen haber oído susurros de antiguos guerreros que defendían sus tierras. Esto plantea la pregunta: ¿qué secretos guardan las murallas de Jiahuguan y qué realmente ocurrió en este lugar cuando estaba en su apogeo? Sin embargo, esto no es la única incógnita relacionada con Jiahuguan. Al estudiar sus características arquitectónicas, los científicos han descubierto que algunas partes de la fortaleza están construidas con bloques de piedra de tamaño y precisión increíbles, creando la impresión de que fueron tallados de una sola pieza. ¿Cómo lograron los antiguos constructores alcanzar tal maestría? Esto sigue siendo un misterio para el mundo moderno. Jiahuguan no es simplemente un monumento histórico, sino una viva lección sobre las civilizaciones antiguas y sus misterios. Con cada nuevo descubrimiento, nos sumergimos más en un mundo donde la realidad y lo místico se entrelazan, dejándonos con preguntas a las que aún no se han encontrado respuestas. Changye, ubicado en la intersección de antiguas rutas comerciales, no es solo un prodigio geológico, sino también una parte importante del gran camino de la seda. Las montañas arco iris, con sus capas brillantes de rojo, amarillo y verde, atraen a investigadores y turistas, pero detrás de su belleza se oculta una historia llena de misterios. ¿Cómo se formaron estas formaciones únicas? ¿Podrían haber sido testigos de antiguos caravanas que cruzaron estas tierras en busca de riqueza? A lo largo de los siglos, Changye ha sido un nodo clave para los comerciantes, que no solo intercambiaron bienes, sino también culturas. Aquí, entre majestuosas montañas, surgieron mercados donde se reunían personas de diferentes rincones del mundo, creando una mezcla asombrosa de ideas y tradiciones. Pero, ¿qué los atraía a estos lugares? Quizás no solo los recursos, sino también la energía mística de la región, que aún se siente en el aire. Cerca de Changye se encuentran ruinas antiguas que, aparentemente, guardan muchos secretos. Los arqueólogos encuentran rastros de civilizaciones que alguna vez prosperaron aquí, pero su desaparición sigue siendo inexplicable. ¿Cómo pudieron sociedades tan avanzadas dejar tan pocos rastros de su existencia? Al caminar por el borde de las montañas arcoíris, se puede sentir el aliento de la historia que penetra en cada grieta de la roca. Los habitantes locales cuentan historias y leyendas ancestrales transmitidas de generación en generación, en las que se habla de fuerzas misteriosas que protegen estas tierras. ¿Cuántos saben que entre estos hermosos paisajes se encuentran testimonios de historias olvidadas? Changye no es solo un punto geográfico en el mapa, sino también un símbolo de las infinitas posibilidades que oculta el antiguo camino de la seda. La Torre de Burana, que se alza sobre las vastas extensiones de Kirguistán, no es simplemente un monumento arquitectónico, sino también un elemento crucial del legendario Camino de la Seda. Construida en el siglo XI, servía como faro para los viajeros que cruzaban las interminables estepas y protegía la antigua ciudad de Balasagun, un importante centro comercial. Su impresionante altura alcanza los 37 metros
y su construcción de ladrillo rojo le confiere un aire de misterio. Los grandes bloques de piedra, perfectamente ajustados entre sí, crean la sensación de que la torre podría contar historias de innumerables comerciantes que pasaron por allí y de los secretos que guarda. Según la leyenda local, la torre no solo servía como torre de vigilancia, sino también como lugar de encuentro para los comerciantes, lo que la convierte en un símbolo del intercambio cultural y la unidad de los pueblos. Sin embargo, ¿cómo pudo esta majestuosa estructura sobrevivir a los siglos y pasar desapercibida? Las investigaciones han revelado restos de antiguos artefactos en su base, que testimonian una rica historia de la región. Sin embargo, estos hallazgos plantean más preguntas que respuestas. ¿Cuál era el verdadero propósito de la torre y qué secretos se ocultaban tras sus muros? A pesar de los numerosos estudios, muchos aspectos de su historia permanecen en el misterio, dejando espacio para especulaciones y nuevos descubrimientos. Es fascinante pensar cuántas más enigmas puede ocultar este antiguo camino que une diferentes culturas y pueblos. El caravansará de Tash Rabat, ubicado en las montañas pintorescas de Kirguistán, es una de las paradas más enigmáticas del Gran Camino de la Seda. Esta antigua posada, construida en el siglo IX, atrae no solo por el tamaño de sus imponentes murallas de piedra, sino también por los misterios que guarda. ¿Cómo pudieron los arquitectos construir una obra tan majestuosa en las condiciones de alta montaña, donde el clima es riguroso e impredecible? Dentro del caravansará se pueden ver habitaciones donde alguna vez se alojaron viajeros que cruzaron inmensas estepas y montañas. Sus paredes, rodeadas por el sonido del viento y el eco de la historia olvidada, guardan innumerables historias sobre comerciantes, aventureros y espías que se movían por esta importante ruta comercial. Pero, ¿qué ocurrió exactamente con aquellos que alguna vez buscaron refugio bajo sus techos? Algunos investigadores sugieren que Tash Rabat podría haber servido no solo como lugar de descanso, sino también como un escondite secreto para tesoros y conocimientos transmitidos de generación en generación. Existen teorías de que en sus entrañas podrían haber estado guardados antiguos manuscritos que hoy serían un misterio. ¿Cuáles son los secretos que el tiempo podría haber llevado consigo? Inmerso en la atmósfera de este lugar enigmático, es imposible no preguntarse: ¿cuántas más cosas similares están ocultas bajo las cumbres de Asia Central? Cada piedra aquí guarda secretos que esperan ser descubiertos. Tash Rabat no es solo un monumento de arquitectura, sino también un símbolo de los misterios no resueltos del Camino de la Seda, que aún esperan ser descifrados por un investigador. Osh, ubicado en la intersección de antiguas rutas comerciales, es uno de los centros clave de la Ruta de la Seda. Su historia se remonta a más de 3 milenios y ha sido un importante centro para comerciantes y viajeros que buscaban encontrar su camino entre Oriente y Occidente. En este lugar se encuentra la famosa montaña Suleiman Tau, un sitio sagrado para los habitantes locales, rodeado de leyendas y mitos. Las grandes rocas sobre las que se encuentran antiguos santuarios guardan susurros del pasado, y sus formas misteriosas inspiran admiración y temor. Cada rincón de Osh está impregnado de un aire de misterio. Los múltiples mercados
donde se mezclan aromas de especias y dulces orientales, recuerdan tiempos en los que comerciantes de todo el mundo intercambiaban no solo mercancías, sino también conocimientos. Pero, ¿cómo se convirtió esta ciudad en un punto tan importante en la ruta de la seda? Existen teorías de que Osh no fue simplemente una parada para los comerciantes, sino un lugar de intercambio cultural donde se encontraban diversas civilizaciones. Los arqueólogos encuentran pruebas de antiguas relaciones comerciales y de interacción cultural, aunque muchas preguntas permanecen sin respuesta. Entre los hallazgos se encuentran artefactos únicos, como cerámica y monedas, que cuentan sobre el rico pasado de la ciudad. Pero, ¿qué ocurrió exactamente con sus habitantes que dejaron tantos rastros en este camino histórico? Osh, al igual que muchas otras ciudades a lo largo de la ruta de la seda, sigue guardando sus secretos y misterios, dejando tras de sí un rastro de preguntas a las que los científicos e investigadores aún no han dado respuestas exhaustivas. Tashkent, uno de las ciudades más antiguos de Asia Central, fue una parada importante en la ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Sus magníficas mezquitas y madrasas, algunas de las cuales fueron construidas hace más de 1000 años, aún conservan una atmósfera de misterio y grandeza. ¿Cómo esta ciudad, que alguna vez fue un próspero centro de comercio y cultura, se convirtió en un símbolo de los misterios del pasado? Las calles de Tashkent están impregnadas de historia, y cada edificio cuenta la historia de grandes civilizaciones que dejaron su huella en esta tierra. Imagina a los comerciantes moviéndose por estrechas callejuelas, intercambiando bienes y ideas, creando una sinfonía cultural única. Pero ¿qué secretos ocultan estas antiguas murallas? ¿Qué misterios guardan las mezquitas con sus delicados adornos y majestuosos cúpulas? Muchos investigadores afirman que Tashkent no solo fue un nudo comercial, sino también un centro de vida espiritual, donde se cruzaban diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, aún quedan sin resolver preguntas sobre cómo la ciudad pudo sobrevivir a tantas catástrofes históricas y guerras. Algunos historiadores proponen que en niveles ocultos de la ciudad pueden encontrarse antiguos artefactos que revelen los secretos del pasado. Pero esto no es la única misterio relacionado con Tashkent. Al adentrarnos en la historia, nos encontramos con muchas incógnitas que hacen que esta ciudad sea aún más atractiva para investigadores y viajeros. Al estudiar Tashkent, comprendemos que su historia es solo la punta del iceberg de un gran número de misterios que esperan ser descubiertos. ¿Te has preguntado alguna vez qué otros secretos guardan las calles, alguna vez llenas de ruido de caravanas? La valle de Fergana, extendida hacia el sureste de Uzbekistán, fue una de las paradas clave en la ruta de la seda. Esta región pintoresca, rodeada de majestuosas montañas, no solo atraía a los viajeros, sino que también se convertía en un cruce de culturas, donde se mezclaban mercancías y ideas de diferentes rincones del mundo. Aquí, entre campos verdes y tierras fértiles, los comerciantes intercambiaban seda, especias y joyas. Pero, ¿qué los atraía a esta valle bendita? Quizás eran los artesanos locales, que creaban magníficos tapices y cerámica, que aún hoy asombran por su habilidad y belleza. A pesar de su importancia histórica, la valle de Fergana está rodeada de muchos misterios. ¿Por qué se establecieron aquí tales poderosas redes comerciales?
¿Cuál era la importancia de Fergana para las antiguas civilizaciones que cruzaron esta tierra? Los investigadores aún se preguntan cómo los habitantes locales pudieron mantener sus tradiciones y oficios a lo largo de los siglos, a pesar de los cambios en el entorno político y cultural. Entre las antiguas ciudades como Margilan y Uschen se pueden encontrar rastros de la época en que la ruta de la seda no era solo una ruta comercial, sino también un vínculo entre Oriente y Occidente. Aquí aún se pueden ver restos de antiguos caravanserai, donde los viajeros encontraban refugio y compartían noticias. Pero esto no es la única misterio de la Valle de Fergana. Los enigmáticos artefactos encontrados en esta región continúan poniendo en duda nuestros conocimientos sobre las civilizaciones pasadas. ¿Cuántos más misterios aún están ocultos bajo las colinas verdes y en las sombras de los antiguos edificios? Samarcanda, una de las ciudades más enigmáticas de la antigüedad, fue durante mucho tiempo un punto clave en la ruta de la seda. Sus calles, impregnadas con aromas de especias y seda, guardan el eco de los caravanas comerciales que realizaban interminables negociaciones y trueques. ¿Cómo pudo esta ciudad, con sus majestuosas mezquitas y palacios, convertirse en el corazón del intercambio cultural y económico entre Oriente y Occidente? Cada edificio de Samarcanda, desde el imponente Registán hasta la misteriosa mezquita de Bibi Ghanim, relata una historia de personas que aspiraron a crear algo grandioso. Las paredes de estos edificios, adornadas con elegantes mosaicos y diseños, pueden contar cómo el arte de los arquitectos y artistas se entrelazaba con la magia de la filosofía oriental. Pero, ¿qué se oculta detrás de esta belleza y riqueza? ¿Qué secretos guardan las antiguas piedras? Sin embargo, esto no es la única enigmática de Samarcanda. En los registros históricos se mencionan extraños artefactos encontrados en las cercanías de la ciudad. Por ejemplo, cerca de los antiguos mercados se han descubierto extraños vasos que, según los investigadores, podrían contener rastros de ritos olvidados. ¿Cuál era su verdadera función y qué importancia tenían para los habitantes de la ciudad? Investigadores y arqueólogos continúan trabajando para desentrañar estos misterios, utilizando tecnologías modernas como el escaneo láser y el datado por radiocarbono. Sin embargo, incluso con la ayuda de la ciencia, muchos aspectos de la historia de Samarcanda permanecen sin resolver. Existen en esta ciudad aún más enigmas injustamente olvidados que esperan ser descubiertos. Bukhara, uno de los lugares más misteriosos y majestuosos del Gran Camino de la Seda, ha sido durante siglos un importante nudo comercial. Sus calles, empedradas con piedras antiguas, conservan el eco de los pasos de mercaderes de tierras lejanas que ofrecían sus mercancías y sabiduría. Cada rincón de esta ciudad está impregnado de un ambiente de misterio. ¿Cómo pudieron desarrollarse tan rápidamente estos majestuosos medreses y mezquitas que irradiaban conocimiento y espiritualidad? Entre las joyas arquitectónicas de Bukhara destaca el complejo de Liaib Qaus, con su pintoresco estanque y terrazas rodeadas de sauces. Pero, ¿qué realmente inspiró a los constructores a crear tales estructuras grandiosas? Muchos historiadores sugieren que aquí podrían estar ocultos conocimientos que se perdieron con el tiempo.
¿Cómo pudo desaparecer una cultura tan rica de la memoria de la humanidad? En las calles de Bukhara no solo se encuentran viajeros, sino también residentes locales que cuentan historias asombrosas sobre sus antepasados y tradiciones olvidadas. Algunos de ellos creen que en los sótanos de los edificios antiguos están ocultos artefactos de antiguas civilizaciones, esperando su momento. De hecho, los arqueólogos encuentran aquí artefactos misteriosos que no pueden explicarse. Pero esto no es la única misterio de Bukhara. Debajo de la ciudad podría haber más secretos esperando ser descubiertos. Cuanto más aún no sabemos sobre lo que esta antigua ciudad podría ofrecer. Bukhara, con sus misterios y su historia, sigue siendo una página sin desentrañar en el mapa del gran camino de la seda. Iva, este encantador oasis en el corazón de Uzbekistán, fue una parada importante en la ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Sus estrechas calles históricas y sus magníficos madrasas, adornadas con intrincados diseños, guardan innumerables secretos, como si susurran sobre los antiguos comerciantes que alguna vez deambularon por aquí, llevando no solo mercancías, sino también ideas. Cada rincón de Chiva respira historia. Las gigantescas puertas de Ichonkala, los antiguos minaretes y cúpulas que reflejan la luz del sol. Pero, ¿qué ocurrió con esta próspera cultura cuando las rutas comerciales perdieron popularidad? ¿Cómo pudo una civilización tan espléndida desaparecer gradualmente del panorama? Algunos investigadores sugieren que los cambios climáticos y los trastornos políticos jugaron un papel en el declive de Jiva. Otros hablan de mitos y leyendas que rodeaban esta ciudad como si estuviera oculta del mundo por la voluntad de antiguos dioses. Entre los antiguos ladrillos y las paredes agrietadas se pueden encontrar inscripciones misteriosas como si fueran conjuros dejados por los antepasados. Estos mensajes del pasado plantean muchas preguntas. ¿Qué significan? ¿Eran advertencias o simplemente recuerdos de su antigua grandeza? Shiva no es solo un monumento histórico, sino también un símbolo de cómo las civilizaciones pueden desaparecer rápidamente, dejando solo rastros en las arenas del tiempo. Las antiguas rutas por las que alguna vez caminaron los comerciantes ahora solo recuerdan que en el mundo hay muchos misterios que esperan ser revelados. Merv, una vez próspero ciudad en la gran ruta de la seda, es un ejemplo brillante de cómo la cultura y el comercio se cruzaban en estos antiguos caminos. Esta ciudad, fundada hace más de 2000 años, se convirtió en un importante nudo de caravanas que transportaban mercancías del este al oeste. Grandes caravanas de especias y tejidos llenaban sus calles, mientras que los brillantes bazares ofrecían rarezas que incluso los más ricos comerciantes soñaban. Las excavaciones arqueológicas en Merv revelan majestuosos monumentos, como una monumental fortaleza e impresionantes mezquitas construidas con espléndido ladrillo rojo. Estos edificios no solo servían como protección, sino que también reflejaban el alto arte y la arquitectura de su tiempo. Pero, ¿cómo pudo un centro tan grande de civilización caer en decadencia y convertirse solo en una sombra de su grandeza? Los científicos proponen diversas teorías sobre las causas de la desaparición de Merv. Algunos sugieren que las crisis económicas y las guerras jugaron un papel,
mientras que otros investigadores señalan los cambios climáticos y el agotamiento de los recursos. Estos factores, posiblemente, fueron los responsables de que la ciudad, que una vez era ruidosa y populosa, quedara abandonada. Sin embargo, Merv no solo desapareció, sino que dejó rastros misteriosos que continúan intrigando a los investigadores. Extraños artefactos y enigmáticas inscripciones encontradas en su territorio plantean muchas preguntas. ¿Qué podían significar para las personas que vivían aquí? ¿Cuáles eran sus esperanzas y miedos grabados en estos antiguos símbolos? Algunos creen que Merv no es solo una ciudad, sino una clave para entender procesos históricos más amplios que ocurrieron en la Ruta de la Seda. Aquí se cruzaban culturas y cada una dejó su huella, que aún se puede ver en la arquitectura y los artefactos. Nisa, ubicada en Turkmenistán, es uno de los lugares más enigmáticos relacionados con la Ruta de la Seda. Esta antigua ciudad, que en su día fue la capital del Imperio Parto, guarda en sí misma numerosos misterios relacionados con su historia y arquitectura. Las grandes murallas de piedra y los impresionantes edificios, construidos hace más de 2 milenios, causan admiración y desconcierto. ¿Cómo lograron los antiguos maestros construir tales estructuras grandiosas sin las tecnologías modernas? Los arqueólogos encuentran aquí artefactos que revelan una rica cultura y una compleja estructura social en Nisa. Estatuas, cerámica y monedas encontradas en este lugar hablan de cómo la ciudad era un importante nudo comercial, donde se cruzaban las rutas de comerciantes de diferentes rincones del mundo. Pero ¿qué ocurrió con esta espléndida civilización que dejó tras de sí solo ruinas y enigmas? Algunos investigadores sugieren que Nisa podría haber sido destruida por guerras o catástrofes naturales, mientras que otros creen que sus habitantes podrían haber abandonado la ciudad dejándola en el olvido. ¿Cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada, dejando solo susurros de recuerdos? Sin embargo, esto no es la única enigmática Nisa, ya que también se han encontrado almacenes subterráneos y pasajes secretos que podrían indicar un conocimiento más profundo de los antiguos. Quizás almacenaban allí no solo recursos, sino algo mucho más valioso. Conocimientos que se perdieron con el tiempo. Las investigaciones continúan y cada nuevo día trae descubrimientos inesperados. Según los últimos datos, en Nisa también se han encontrado rastros de rituales únicos relacionados con el culto a los dioses que aún no han sido descifrados. ¿Qué papel jugaban estos rituales en la vida de los antiguos partos? Panjikent, situado en la confluencia de antiguas rutas comerciales, fue una importante parada en la Ruta de la Seda. Esta ciudad, fundada en el siglo V, se convirtió en un centro de intercambio cultural donde se entrelazaban diversas tradiciones y creencias. Sus estrechas calles y majestuosos restos aún guardan secretos del antiguo esplendor. Los arqueólogos han encontrado aquí restos de grandes edificios construidos con pesados ladrillos que asombran por su solidez y maestría. Las paredes están adornadas con espléndidas frescas que representan escenas de mitos y la vida cotidiana, haciendo que nos preguntemos, ¿cuál era el verdadero significado de estas obras de arte? Panjikent también era conocido como el lugar donde se reunían comerciantes de todo el mundo, desde China
hasta Roma. Sin embargo, a pesar de su importancia, la ciudad fue abandonada y sus ruinas quedaron olvidadas durante muchos siglos. ¿Qué llevó a su decadencia? ¿Fueron guerras, desastres naturales o algo más misterioso? Algunos investigadores sugieren que Panjikent podría haber sido un importante centro religioso donde se realizaban rituales relacionados con la adoración de antiguos dioses. Quizás fueron ellos quienes dejaron su huella en la cultura y el modo de vida de los habitantes locales. Pero, ¿qué ocurrió exactamente con este lugar, lleno de historia y misterios? Hoy en día, Panjikent atrae no solo a arqueólogos, sino también a turistas que desean tocar sus enigmas. Cada piedra aquí susurra sobre el tiempo en que esta ciudad era un próspero nudo en la ruta de la seda, y solo podemos especular sobre cuántas más secretos guarda. El lago Iskanderkul, ubicado en el corazón de Tayikistán, parece un valioso diamante perdido entre las majestuosas montañas de Pamir. Su agua cristalina, que refleja el azul del cielo, atrae a los viajeros en busca de rastros de antiguas civilizaciones que alguna vez transitaron por la ruta de la seda. Existen numerosas leyendas relacionadas con este lugar. Una de ellas cuenta que el lago se formó a partir de las lágrimas del gran conquistador Alejandro Magno, quien, según la tradición, visitó estas tierras. Pero Iskanderkul no solo atrae por su belleza, sus orillas guardan numerosos misterios. Los arqueólogos encuentran aquí restos de antiguos asentamientos, donde alguna vez se detuvieron caravanas que seguían rutas comerciales. Estos lugares podrían haber sido testigos de innumerables historias de encuentros y separaciones, de riqueza y desgracias que cruzaron este importante camino. Según las leyendas locales, el lago también está relacionado con mitos sobre espíritus acuáticos que protegen sus secretos. ¿Cómo pudo un lugar tan majestuoso pasar desapercibido para la historia? Es asombroso que hasta ahora no se hayan encontrado pruebas exactas sobre qué civilizaciones podrían haber habitado en sus alrededores. Cada año, los investigadores continúan estudiando esta región misteriosa, utilizando tecnologías modernas como la fotografía satelital y las investigaciones georradares para desentrañar sus secretos. ¿Sigue siendo el lago Iskanderkul otro rincón olvidado de la historia, donde se ocultan las respuestas a preguntas que esperan su momento? Dushanbe, que hoy es la capital de Tayikistán, en otro tiempo era solo un pequeño punto comercial en la gran ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Esta ciudad, sumergida en la vegetación, respira historia, donde cada rincón guarda el eco de antiguas caravanas que corrían por interminables estepas. ¿Cómo pudo esta importante escala convertirse en una parte integral de uno de los mayores caminos comerciales de la historia? Entre los bulliciosos bazares, donde aún se pueden escuchar melodías orientales y ver brillantes tejidos, se ocultan historias misteriosas sobre mercaderes y viajeros que intercambiaban no solo mercancías, sino también conocimientos. Imponentes monumentos arquitectónicos, como la mezquita Hodja Maslov, recuerdan que Dushanbe era un lugar de encuentro de culturas, donde se entrelazaban tradiciones y creencias de diferentes pueblos. Pero esto no es lo único que llama la atención.
entre los edificios modernos se ocultan rastros de antiguos asentamientos que pueden proporcionar la clave para entender el papel de la ciudad en la vida económica y cultural de la región. ¿Cuáles eran las conexiones secretas entre Dushanbe y otros grandes centros como Samarcanda y Bujara? Los historiadores afirman que fue aquí, en este cruce de caminos, donde se gestaron ideas y filosofías que posteriormente transformaron el rostro de varias épocas. Pero queda una pregunta: ¿qué otros secretos oculta esta ciudad y qué más puede ser descubierto en sus entrañas? En el corazón de Dushanbe, en la plaza Ismail Somoni, se alza majestuosamente un monumento que simboliza la unidad y la riqueza cultural de las culturas que se cruzaban en la ruta de la seda. Las leyendas sobre antiguos caravanas y misteriosos mercaderes continúan vivas, porque en cada piedra se encuentran historias que esperan ser escuchadas. Isfahán, esta espléndida ciudad, como una joya preciosa encerrada en el corazón de Irán, fue uno de los principales nudos en la ruta de la seda. Sus majestuosas mezquitas, adornadas con asombrosos mosaicos, y sus amplias plazas, llenas de aromas de especias y dulces orientales, aún conservan el susurro de los antiguos comerciantes que alguna vez pasaron por aquí, deseando intercambiar bienes y cultura. Las joyas arquitectónicas de Isfahán, como la plaza de Naksh-e-Jahan, impresionan por sus refinadas proporciones y armonía. Cada piedra, cada arco, cuentan la historia del florecimiento y la diversidad, de cómo esta ciudad se convirtió en un centro cultural y económico, atrayendo a científicos, artistas y emprendedores de todo el mundo. Pero Isfahán no es solo una ciudad de comercio, también fue un lugar de encuentro de diversas religiones y culturas. ¿Cómo pudieron convivir en este lugar tan extraordinario pueblos tan diferentes? Quizás la respuesta esté en el espíritu de tolerancia que recorre su historia. El misterio de Isfahán no radica solo en su arquitectura, sino también en cómo se convirtió en símbolo del intercambio de conocimientos e ideas. Existen aún artefactos no descubiertos que puedan iluminar su enigmática historia. Las investigaciones continúan y cada nuevo fragmento desenterrado puede abrir un poco más el velo sobre lo que aún está más allá de nuestro entendimiento. Yazd, como una joya en la gran ruta de la seda, guarda en sí misma múltiples secretos y enigmas. Esta antigua ciudad, rodeada por vastas extensiones desérticas, fue un importante punto de tránsito para comerciantes y viajeros que deseaban unir Oriente y Occidente. Imagina cómo en sus estrechas calles resonaban voces en diferentes idiomas, y cómo el aire se llenaba con aromas de especias y dulces orientales. La arquitectura de Yazd impresiona por su majestuosidad. Mezquitas con intrincados mosaicos, callejones estrechos y antiguos caravanserais que parecen contar historias de tiempos pasados. Estas construcciones de piedra llevan consigo el sello de antiguas culturas y tradiciones, enigmas que aún no han sido descifrados. ¿Cómo podían los maestros de entonces crear tales obras maestras sin disponer de tecnologías modernas? Pero Yazd no es solo una ciudad de comercio e intercambio, también es un lugar donde se cruzaron ideas religiosas y filosóficas, lo que la convirtió en un centro cultural. Aquí, entre los edificios antiguos, se encuentran restos de templos zoroastrianos
que hablan de creencias que existieron hace miles de años. ¿Qué pensamientos tenían aquellos que oraban ante el fuego sagrado y cuáles secretos podrían haber llevado consigo a la eternidad? Con cada nuevo descubrimiento, ya sea un fragmento de cerámica antigua o un manuscrito, nos acercamos a entender este lugar enigmático. Sin embargo, a pesar de todo, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Por qué Yazd ha perdurado a lo largo de los siglos, mientras que otras ciudades se han perdido en las arenas del tiempo? Persépolis, una ciudad majestuosa que se convirtió en el símbolo del antiguo imperio persa, no solo fue el centro político y cultural, sino también una parte crucial de la Ruta de la Seda. Sus palacios grandiosos y estructuras de piedra maciza, perfectamente ajustadas entre sí, fueron testigos de innumerables flujos comerciales que conectaban Oriente y Occidente. ¿Cómo pudo esta asombrosa ciudad, bañada por la luz del sol, convertirse en un punto tan significativo en la ruta que unía diferentes culturas y pueblos? Los arqueólogos afirman que Persépolis no solo servía como lugar de encuentro para los comerciantes, sino también como plataforma para el intercambio de ideas y tecnologías. Numerosos artefactos encontrados aquí hablan de un rico intercambio cultural, desde cerámica del este hasta correspondencia con filósofos griegos. Pero ¿qué exactamente atraía a las personas de todo el mundo a este misterioso ciudad? Algunos investigadores sugieren que Persépolis podría ocultar secretos más profundos de los que podemos imaginar. Este lugar donde los antiguos profecías podrían entrelazarse con la realidad, donde cada piedra guardaba un susurro de la historia. Quizás aquí es donde las civilizaciones olvidadas llevaban sus registros, dejando rastros que aún no han sido descifrados. Persépolis, con sus columnas majestuosas y pasillos abandonados, sigue atrayendo a buscadores de aventuras e historiadores. Aunque sus logros sean grandes, los enigmas de esta ciudad aún esperan ser desentrañados. Descubrimientos intrigantes como tablillas con escritura cuneiforme y símbolos misteriosos solo aumentan el interés por este lugar que posiblemente guarda aún más secretos de los que podríamos imaginar. Shiraz, que alguna vez fue un importante nudo en la Ruta de la Seda, es no solo un centro cultural, sino también histórico de Irán. Esta ciudad, sumergida en la vegetación, atrae con sus magníficos jardines y antiguas mezquitas que guardan los secretos de épocas pasadas. ¿Cómo pudo Shiraz, con su atmósfera de cuento oriental, convertirse en un punto tan significativo en esta gran ruta comercial? Durante el apogeo de la Ruta de la Seda, Shiraz actuaba como un enlace entre Oriente y Occidente, donde se encontraban comerciantes y viajeros intercambiando no solo mercancías, sino también ideas. Las calles de la ciudad estaban llenas de aromas de especias y seda, y era conocida como el centro de la poesía y la filosofía. ¿Cómo pudo un lugar tan lleno de vida convertirse en una fuente de inspiración para poetas como Hafez y Saadi? Pero esto no es la única misterio que guarda Shiraz. Los arqueólogos han encontrado numerosos artefactos que demuestran que la ciudad no solo era importante para el comercio, sino también para la ciencia y el arte. Aquí se encontraban bibliotecas antiguas donde se guardaban conocimientos perdidos y escuelas donde se enseñaba filosofía y matemáticas.
¿Qué secreto ocultan estos antiguos edificios y qué conocimientos se han perdido para siempre? Shiraz, cubierto de monumentos históricos como la mezquita Nasir al-Mulk y la fortaleza Arj-e-Karim Khan, sigue atrayendo la atención de investigadores y turistas. Estos lugares, llenos de misterios y enigmas, hacen reflexionar sobre cuáles otros tesoros puede esconder la tierra de Irán. Cada piedra aquí parece guardar un susurro de tiempos antiguos, esperando ser descifrado. Bagdad, esta ciudad antigua, alguna vez fue el corazón del gran camino de la seda, uniendo Oriente y Occidente. Sus calles, llenas de vida y comercio, estaban impregnadas del aroma de especias y el sonido de mercancías exóticas que se intercambiaban entre culturas. ¿Cómo pudo un nodo comercial tan importante encontrarse en el centro de eventos históricos, dejando tras de sí solo misterios? Según los datos históricos, Bagdad fue fundado en el octavo siglo de nuestra era y rápidamente se convirtió en un centro cultural y económico. Aquí se encontraban bibliotecas donde se almacenaban los conocimientos de los sabios antiguos y escuelas que atraían a mentes de todo el mundo. ¿Podrán los investigadores modernos desentrañar cómo esta ciudad se convirtió en símbolo de riqueza y sabiduría a pesar de su posterior decadencia y destrucción? El misterio de Bagdad se intensifica aún más porque muchos documentos históricos sobre él se han perdido. Se dice que en sus alrededores se esconden artefactos antiguos que podrían revelar su grandeza. ¿Qué nos dejaron los antiguos habitantes y cuáles son las misteriosas historias que aún esperan ser descubiertas? Desde impresionantes soluciones arquitectónicas hasta leyendas enigmáticas sobre tesoros perdidos. Bagdad está lleno de misterios sin resolver. Descubrimientos únicos, como manuscritos raros y artefactos misteriosos, continúan asombrando a los arqueólogos. ¿Cómo pudo una cultura tan rica desaparecer del radar de los historiadores modernos? A pesar de los muchos descubrimientos, los misterios de Bagdad permanecen sin respuesta. En sus estrechas calles y mercados se ocultan historias que aún están por contar. ¿Cuántos más milagros esconde esta ciudad esperando su momento? Palmira, un oasis perdido en el corazón de Siria, fue en su tiempo una parada crucial en la ruta de la seda. Esta antigua ciudad, rodeada de interminables desiertos, era conocida por sus magníficos templos y columnas que aún hoy en día fascinan a viajeros e investigadores. ¿Cómo este prodigio arquitectónico se convirtió en un enlace entre Oriente y Occidente, entre culturas y rutas comerciales? Durante siglos, Palmira atrajo a mercaderes que viajaban desde China hasta Roma, y aquí, entre las majestuosas ruinas, cobraban vida historias sobre mercancías que cambiaban destinos. Especias, seda y joyas se intercambiaban por vino, aceite de oliva y objetos de vidrio, creando un ambiente de riqueza y prosperidad. Pero, ¿qué había detrás de estos intercambios? ¿Qué misterio se ocultaba en estas relaciones comerciales? Se dice que Palmira no era solo un centro comercial, sino un lugar de intercambio cultural donde se mezclaban idiomas, religiones y tradiciones. Templos como el Templo de Bel servían no solo como lugares de adoración, sino también como símbolos de la unidad de diversos pueblos. ¿Cómo podían coexistir culturas tan diferentes en una armonía tan perfecta? ¿Y qué secretos llevaron consigo en la eternidad? Sin embargo, a pesar de su grandeza,
Palmira fue destruida y olvidada, dejando solo un eco de su antiguo esplendor. Cada piedra que ha sobrevivido, cada columna susurra sobre los mayores misterios que posiblemente nunca serán completamente descifrados. Palmira sigue atrayendo la atención de científicos e investigadores de aventuras que buscan desentrañar sus enigmas. ¿Cuántos secretos más oculta esta antigua ciudad, quedándose invisible bajo la capa del tiempo? Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, es un importante nudo del Gran Camino de la Seda. Esta antigua ruta conectaba Oriente y Occidente, intercambiando no solo mercancías, sino también ideas, culturas y tecnologías. ¿Cómo pudo una ciudad tan estratégicamente ubicada, con sus estrechas calles y majestuosas mezquitas, convertirse en el centro del comercio, donde se reunían mercaderes de China, India y Roma? La ciudad era famosa por sus lujosos bazares, donde se podían encontrar todo tipo de cosas, desde telas caras hasta especias y artefactos raros. Las leyendas dicen que aquí se intercambiaban no solo bienes materiales, sino también conocimientos, lo que permitía a Damasco mantener su estatus como centro cultural y científico durante siglos. ¿Cómo logró esta ciudad mantener su importancia a lo largo de los milenios, a pesar de las guerras y los cambios en las rutas comerciales? Pero Damasco no es solo historia del comercio. Los residentes locales y los científicos aún investigan los misterios relacionados con su patrimonio arquitectónico. Las grandes murallas de piedra y los antiguos monumentos, como la mezquita de los omeyas, continúan contando la grandeza del pasado. ¿Por qué estos edificios aún están en pie cuando muchos otros antiguos ciudades solo quedan en ruinas? A pesar de todas las investigaciones, Damasco sigue guardando muchos secretos. Los investigadores continúan encontrando rastros de antiguas civilizaciones que dejaron su huella en esta ciudad asombrosa. ¿Cuántas más enigmas oculta su rica historia, esperando ser revelados? Alepo, uno de las ciudades más antiguos del mundo, se encontraba en la intersección de rutas que conectaban Oriente y Occidente, formando parte integral del famoso Camino de la Seda. Sus calles, impregnadas con aromas de especias y sonidos de comerciantes orientales, fueron testigos de innumerables encuentros entre culturas y civilizaciones. ¿Cómo pudieron estos estrechos callejones convertirse en escenario no solo de intercambio de mercancías, sino también de ideas, creencias y arte? La ciudad, rodeada por impresionantes fortalezas y majestuosas mezquitas, fue un importante nudo comercial durante milenios. En sus mercados se podían encontrar todo tipo de productos, desde sedas y joyas hasta libros raros y tratados filosóficos. Pero ¿qué hay detrás de la historia de este lugar? ¿Por qué Alepo, que alguna vez prosperó, se vio sumido en la sombra de conflictos destructivos? El mundo que alguna vez habitó aquí está lleno de misterios. ¿Cómo pudo esta importante arteria comercial perder repentinamente su relevancia? Los investigadores están convencidos de que detrás de esto hay no solo causas económicas, sino también culturales, que aún no se han aclarado del todo. Entre los artefactos que han sobrevivido, como monedas antiguas y tejidos únicos, se pueden encontrar indicios de su rico patrimonio.
Estos hallazgos nos recuerdan las conexiones globales que existían en aquellos tiempos, cuando Alepo era el centro del mundo. Pero ¿cómo pudo esta ciudad, alguna vez llena de vida, convertirse en testigo del olvido? Las preguntas sobre Alepo continúan intrigando a arqueólogos e historiadores, dejando muchas cuestiones sin respuesta. ¿Qué influencia tuvieron las rutas comerciales internacionales en la ciudad y qué secretos aún esperan ser descubiertos? Antioquía, situada en la orilla del río Oronte, fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo y un importante nudo en la ruta de la seda. Esta antigua ruta comercial que unía Oriente y Occidente traía a Antioquía riqueza y diversidad cultural, creando un ambiente de misterio y asombro. ¿Cómo pudo una ciudad con su espléndida arquitectura y su diversidad de población convertirse en un importante centro de comercio e intercambio de conocimientos? En las calles de Antioquía, empedradas con piedras lisas, resonaban las voces de los comerciantes que intercambiaban mercancías e ideas. Columnatas majestuosas y teatros construidos con mármol blanco creaban un fondo imponente para la vida de la ciudad. ¿Pero qué había detrás de este auge económico? Muchos investigadores creen que aquí se cruzaban no solo rutas materiales, sino también espirituales, formando una atmósfera única, llena de secretos. Sin embargo, esto no es el único misterio de Antioquía. Periódicamente, los arqueólogos encuentran rastros de civilizaciones perdidas, cuyos conocimientos podrían haber sido perdidos para siempre. Por ejemplo, en las entrañas de la ciudad se han encontrado artefactos misteriosos que podrían iluminar las antiguas costumbres y creencias. Entre estos hallazgos se encuentran frescos enigmáticos e inscripciones misteriosas que aún no han sido descifradas. ¿Cuál era el significado de estos símbolos para los habitantes de Antioquía? Quizás guardaban secretos que podrían cambiar nuestra visión de las personas que alguna vez habitaron esta gran ciudad. Las enigmas de Antioquía continúan fascinando a los investigadores y historiadores, haciendo que se pregunten qué otros secretos están ocultos en sus antiguas murallas. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas, pero las respuestas aún no se encuentran. Capadocia, extendida hacia el este de Turquía, no solo es un prodigio natural, sino también una parte esencial del gran camino de la seda. Las imponentes formaciones rocosas y las ciudades subterráneas, creadas por los antiguos habitantes, servían como refugio para los caravanas que cruzaban estas tierras. Aquí, entre los misteriosos fumaroles y las profundas valles, pasaban los comerciantes, intercambiaban bienes y ideas, dejando su huella en la historia. La magia de esta tierra radica en su capacidad para unir culturas y épocas. Las caravanas, llenas de seda, especias y joyas, se detenían en ciudades como Ushoreme y Urgu, donde encontraban no solo comida, sino también protección contra el mal tiempo. Los únicos complejos arquitectónicos tallados en la suave toba siguen siendo un misterio para los historiadores. ¿Cómo lograron los antiguos maestros crear tales estructuras tan complejas? Entre estas antiguas murallas se pueden encontrar rastros de diversas civilizaciones, desde los hititas hasta los bizantinos. Dejaron su marca en esta tierra, pero cada vez que los investigadores intentan desentrañar sus secretos, se encuentran con nuevas preguntas. ¿Qué secretos ocultan estas ciudades subterráneas?
¿Qué importancia tenían las rutas comerciales para los habitantes locales y qué ocurrió con aquellos que alguna vez habitaron estas tierras? Capadocia sigue siendo un símbolo inmutable de la historia de varios siglos, donde se cruzan las rutas comerciales y culturales. En sus entrañas se encuentran enigmas sin resolver, esperando ser descubiertos, y cada paso por sus senderos de piedra nos sumerge en la atmósfera de la antigüedad. ¿Cuántas más secretos guarda esta tierra mágica? Konya, ubicada en el corazón de Turquía, fue una parada crucial en la ruta de la seda que conectaba Oriente y Occidente. Esta ciudad, con su arquitectura majestuosa y raíces históricas profundas, servía como punto de encuentro para mercaderes, viajeros y sabios, quienes no solo intercambiaban bienes, sino también conocimientos. ¿Cómo pudieron estos caminos que se extendían a través de pasos montañosos y vastas estepas convertirse en un nexo entre culturas? En las calles de Konya aún resuenan ecos de aquellos tiempos en que pasaban caravanas cargadas con especias, seda y joyas. Cada piedra aquí está impregnada de historia, y las mezquitas y madrasas majestuosas recuerdan la espléndida época en que esta ciudad fue el centro de la ciencia y la filosofía islámica. Pero, ¿qué fue exactamente lo que convirtió a Konya en un nodo tan importante en las rutas comerciales de la antigüedad? Los investigadores afirman que el emplazamiento de la ciudad jugó un papel crucial en su prosperidad. Sin embargo, esto no es la única incógnita. ¿Cómo pudieron existir redes comerciales complejas sin los medios de comunicación modernos? Cada rincón de Konya, desde sus estrechas callejuelas hasta sus amplias plazas, guarda secretos del pasado y espera nuevos descubrimientos. Aunque los historiadores conocen su papel en la ruta de la seda, muchas preguntas aún quedan sin respuesta. ¿Cómo influyeron exactamente estas rutas comerciales en la cultura y la sociedad de aquellos tiempos? Estambul, esta ciudad misteriosa en la intersección de Europa y Asia, fue un nudo crucial de la ruta de la seda. Sus calles, llenas de aromas de especias orientales y el bullicio de los comerciantes, alguna vez fueron el lugar de encuentro de culturas y civilizaciones, donde se entrelazaban los destinos de personas de los rincones más lejanos del mundo. Cada piedra aquí recuerda aquellos tiempos en que las caravanas traían seda, especias y joyas, y los habitantes de Estambul intercambiaban conocimientos y tradiciones. El famoso Gran Bazar, con sus interminables filas de tejidos brillantes y productos extraños, atrae no solo a turistas, sino también a investigadores que buscan descifrar sus secretos. Pero esto no es la única misterio relacionado con esta gran ciudad. Los arqueólogos que realizan excavaciones en las cercanías de Estambul encuentran rastros de antiguas rutas comerciales y construcciones que alguna vez fueron centros de comercio y cultura. Estos descubrimientos plantean muchas preguntas. ¿Cuáles fueron las verdaderas magnitudes del comercio en esta región? ¿Qué conocimientos secretos están ocultos en las entrañas de la tierra? Algunos investigadores sugieren que bajo las calles modernas de Estambul pueden encontrarse restos de ciudades olvidadas que alguna vez formaron parte de esta gran ruta comercial. Se cree que los antiguos comerciantes dejaron tras de sí no solo mercancías, sino también mensajes cifrados sobre sus viajes que esperan ser descifrados. Así,
Estambul sigue siendo no solo un símbolo de un rico patrimonio histórico, sino también un guardián de muchos misterios que aún están por descubrir. En esta ciudad donde se encuentran el pasado y el presente, cada paso puede llevar a un nuevo descubrimiento. Salónica, situada en la orilla del mar Egeo, representa un hito importante en la Gran Ruta de la Seda, la antigua ruta comercial que conectaba Oriente y Occidente. Esta ciudad, fundada en el año 315 antes de nuestra era, se convirtió en un nodo crucial para comerciantes y viajeros que deseaban intercambiar bienes, ideas y culturas. Salónica era conocida por sus magníficos mercados, donde se podían encontrar desde especias y tejidos hasta joyas y libros raros. Los grandes edificios de piedra que han llegado hasta nuestros días cuentan la historia de la riqueza y la diversidad cultural que se mezclaban aquí a lo largo de los siglos. ¿Cómo pudo un centro comercial tan importante integrarse tan profundamente en la trama de la historia y la cultura, convirtiéndose en un misterio para las generaciones futuras? A medida que los comerciantes cruzaban fronteras, traían consigo no solo mercancías, sino también ideas, muchas de las cuales fueron registradas en rollos dejados en la biblioteca de Salónica. Estos antiguos textos, que contienen conocimientos y sabiduría de civilizaciones pasadas, a menudo son objeto de disputas entre los científicos. ¿Qué secretos se ocultan en estas páginas? ¿Qué influencia tuvieron los antiguos filósofos y científicos en el desarrollo del pensamiento en Europa? Los investigadores modernos continúan estudiando hallazgos arqueológicos como monedas y cerámica que ayudan a iluminar la vida dinámica de la ciudad. Estos artefactos, encontrados en las entrañas de las antiguas calles, pueden contar mucho sobre la vida cotidiana y las prácticas comerciales de la época, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos en esta ciudad misteriosa? Atenas, con sus majestuosos templos y estrechas calles, no fueron solo el centro de la cultura antigua, sino también una parte importante de la gran ruta de la seda. Este antiguo camino unía Oriente y Occidente, permitiendo no solo el comercio, sino también el intercambio de ideas, filosofías y tecnologías. La ciudad, donde se concentraban la sabiduría y el arte, se convirtió en un cruce de caminos para mercaderes que recorrían miles de kilómetros. Aquí, en los mercados, se encontraban productos de China e India que fascinaban con su esplendor. Seda, especias, piedras preciosas. ¿Cómo pudo ser que esta ciudad, llena de vida, se convirtiera en parte de tan grandioso camino? No solo los bienes materiales atraían a los viajeros. Atenas se convirtió en el escenario de debates filosóficos, donde mentes como Sócrates y Platón buscaban la verdad. Algunos creen que fue aquí donde surgieron ideas que luego transformaron el rostro de la humanidad. Pero, ¿cuál fue el verdadero papel de Atenas en este intercambio cultural tan diverso? Los habitantes locales, que viven cerca de las ruinas históricas, a menudo cuentan cómo sus antepasados formaron parte de este gran camino. Las leyendas dicen que en tiempos antiguos los mercaderes dejaban tras de sí no solo mercancías, sino también conocimientos que parecían contener misterios del mundo. ¿En qué registro se ocultan estos misterios? Atenas, con sus majestuosas columnas y revelaciones del pasado, sigue siendo un lugar donde los hechos históricos se entrelazan con lo misterioso.
sigue atrayendo a los investigadores, dejando preguntas sin respuesta. ¿Qué otros secretos guardan estas calles que alguna vez fueron parte de la gran ruta de la seda? Venecia, con su atmósfera enigmática y su arquitectura única, fue un punto clave en la ruta de la seda que unía Oriente y Occidente. Sus estrechos canales y majestuosos palacios ocultan innumerables secretos, ya que esta ciudad, construida sobre el agua, no solo fue el centro del comercio, sino también el cruce de culturas. ¿Cómo pudo un lugar así convertirse en el hogar de tan diversos pueblos que no solo intercambiaron mercancías, sino también conocimientos, tradiciones y creencias? Venecia se convirtió en un verdadero portal mágico, donde las especias orientales y las sedas chinas se encontraban con los productos europeos. Los edificios de piedra maciza, adornados con elegantes mosaicos, testimonian la influencia de diversos estilos, desde el bizantino hasta el gótico. Pero ¿qué enigmáticos artefactos pueden ser encontrados en estas calles inundadas y qué historia pueden contar sobre los antiguos viajeros que dejaron su huella en esta tierra? Los investigadores aún intentan desentrañar los misterios ocultos en los antiguos documentos y leyendas que se transmitían de generación en generación. Algunos creen que en las profundidades sumergidas de Venecia pueden esconderse tesoros y artefactos relacionados con la ruta de la seda. Pero ¿cómo pudo Venecia, tan rica en historia y cultura, perder parte de su herencia mientras sigue siendo una de las ciudades más románticas y enigmáticas del mundo? Los símbolos místicos grabados en las antiguas paredes continúan despertando el interés de los arqueólogos e historiadores. Cada rincón de esta ciudad guarda el susurro de épocas lejanas, cuando sus calles estaban llenas del bullicio de comerciantes y viajeros, ansiosos por abrir nuevos horizontes. Ravenna, esta ciudad enigmática en el noreste de Italia, no fue simplemente uno de los muchos asentamientos, sino una parte importante del gran camino de la seda. Aquí, donde se cruzaban las rutas comerciales, surgían intercambios culturales, creando una atmósfera única, impregnada de espíritu antiguo y misterio. ¿Cómo llegó a ser esta ciudad un punto clave en la ruta que conectaba Oriente y Occidente? Los historiadores afirman que en Ravenna no solo había mercados llenos de mercancías exóticas, sino también palacios majestuosos donde se reunían comerciantes de los rincones más lejanos del mundo. En estas paredes resonaban idiomas que ya no escucharemos, y los aromas de especias y perfumes se entrelazaban en el aire, creando una atmósfera de misterioso esplendor. Pero ¿cómo pudo esta ciudad, antaño floreciente, convertirse en una víctima del olvido? Según los registros antiguos, Ravenna fue un centro importante para el intercambio de conocimientos y cultura, pero su historia está llena de incertidumbres. Los arqueólogos encuentran rastros de rituales misteriosos y ceremonias que indican que aquí ocurría algo más que simplemente comercio. ¿Qué ocultaban estos antiguos comerciantes? ¿Eran guardianes de conocimientos de los que ni siquiera sospechamos? Al mismo tiempo que la comercio, Ravenna se convirtió en un lugar donde se cruzaban religiones y enseñanzas filosóficas. Los mosaicos que adornaban sus iglesias aún asombran la imaginación y su simbolismo deja muchas preguntas. ¿Cómo pudieron los maestros transmitir sus pensamientos con tanta precisión
utilizando solo piedra y cristal. El enigma de Ravenna sigue sin resolver. ¿Cómo una ciudad llena de vida y misterios llegó a caer en decadencia? Con cada descubrimiento nos sumergimos más en esta historia fascinante, pero las respuestas siguen escapándosenos como sombras en la luz del atardecer. Roma, en su época, majestuosa capital de un vasto imperio, no solo fue un centro político y cultural, sino también un punto crucial en la gran ruta de la seda. Este antiguo camino, que unía Oriente y Occidente, no solo traía mercancías, sino también ideas, creencias, culturas, dejando su huella en el corazón de la gente. Los imponentes edificios de piedra de Roma, como el Panteón y el Coliseo, no solo se convirtieron en símbolos de la genialidad arquitectónica, sino también en lugares donde se cruzaban los destinos de comerciantes y viajeros. ¿Cómo pudo un lugar tan majestuoso formar parte de una ruta comercial tan vasta? Los comerciantes traían especias, sedas y otros productos exóticos de lejanos países, y a cambio llevaban consigo vinos romanos, aceite de oliva y arte. Algunos historiadores afirman que fue en Roma donde nació la cultura del trueque, que contribuyó al desarrollo de la economía y el comercio a lo largo de los siglos. Pero esto no es la única misterio relacionado con Roma. Los estudios muestran que en esta ciudad se encontraban artefactos misteriosos que podrían haber sido traídos de tierras orientales, estatuas adornadas con piedras preciosas y manuscritos secretos. ¿Qué exactamente ocultan estos antiguos objetos y qué secretos pueden revelar sobre la interacción de las culturas? A lo largo de las calles de Roma aún resuenan los ecos de los pasos de aquellos que alguna vez soñaron con aventuras en la ruta de la seda. Cada piedra, cada arco, parece guardar una historia sin desentrañar. Algunos investigadores sugieren que Roma no solo fue un centro de comercio, sino también un lugar donde se reunían diversas culturas, creando un síntesis único. ¿Cómo pudo un nodo de conexión tan importante ser olvidado con el tiempo? Alexandria, fundada en el año 330 a.C., no fue solo una ciudad portuaria, sino también un punto crucial en la gran ruta de la seda. Esta antigua ruta conectaba Oriente y Occidente, permitiendo no solo el intercambio de mercancías, sino también de ideas, cultura y tecnologías. ¿Cómo es posible que esta espléndida ciudad, llena de vida y comercio, se convirtiera en el centro de tantos misterios y enigmas? Las únicas estructuras arquitectónicas, como el famoso Faro de Alexandria, que alcanzaba una altura de aproximadamente 100 metros, servían no solo como puntos de navegación, sino también como símbolos de la antigua sabiduría. En algún momento, aquí se encontraba también una de las bibliotecas más importantes de la historia, la Biblioteca de Alexandria, que almacenaba millones de rollos. Pero, ¿qué ocurrió realmente con estos conocimientos invaluables? A medida que la influencia de la ciudad disminuía, muchos científicos y filósofos abandonaron sus límites, llevándose consigo parte de su grandeza. Algunos creen que esto estaba relacionado con los conflictos políticos en aumento, mientras que otros sugieren que la pérdida del patrimonio cultural se debió a desastres naturales como terremotos. Pero, ¿cómo pudo desaparecer una biblioteca tan poderosa, dejando solo enigmas para las generaciones futuras? Sin embargo,
Alexandria sigue siendo un símbolo de la antigua sabiduría, donde se cruzaban los destinos de personas y naciones. En su horizonte se ocultan aún muchos misterios que esperan ser descubiertos. ¿Cuáles eran esos conocimientos ocultos y por qué se perdieron tan fácilmente?